Bueno, pues si queréis vamos empezando, que ya hay bastante gente conectada y se van conectando así un poquito ahora en los primeros minutos. Bueno, yo soy Paloma Tamayo, la directora de operaciones de New Medical Economics, que ya me vais conociendo ya casi todos. Y hoy va a tener lugar el módulo 3 del curso de actualización de Medicina Personalizada y de Precisión, que trata sobre el marco ético y legal de la medicina personalizada y de precisión. Este módulo es un poco más corto que los demás y constará de 2 sesiones de 40 minutos aproximadamente, y luego habrá 20 minutos dedicados a las preguntas de la gente que esté escuchando, bueno, o entre los dos participantes o ponentes de este módulo. Entonces, la primera persona ponente será Luis Monteliu José, que hablará sobre la medicina personalizada y de precisión desde la perspectiva ética. Luis es investigador científico del CSIC, vicedirector del Centro Nacional de Biotecnología y miembro del Comité Español de Ética y de la Investigación. Pues Luis, cuando quieras, No, pues tienes la muchas palabra. gracias. Voy a compartir. Bueno, deberíais estar viendo la presentación. Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar, Pilar, Nicolás y yo, de la perspectiva ética y legal, sucesivamente, de los aspectos que tienen que ver con la medicina personalizada y de precisión. Lo primero que voy a hacer es dar una serie de claves de lo que yo considero la perspectiva ética de este tema que nos está ocupando. Claro, cuando uno habla de ética, habla de resolver dilemas, dilemas que afectan a cómo vamos a catalogar, cómo vamos a decidir si algo que se nos plantea está moralmente bien o no lo está. Ya sabéis que la moralidad es un código de conducta que cada sociedad establece y cuando evaluamos éticamente un proyecto, una propuesta, lo evaluamos caso por caso, pues intentamos seleccionar aquellas acciones, aquellas actitudes, aquellas propuestas que estén de acuerdo a nuestro código de moral y que sean aceptables, según la legislación y normas vigentes que entiendo que ya desarrollará un poco más después Pilar Nicolás. A mí lo que me interesa es centrar que todo lo que tiene que ver con biomedicina, también la medicina personalizada y de precisión, está de acuerdo con los llamados 4 principios de la bioética, que creo que, con independencia de que se hayan contado alguna otra vez, no viene mal recordarlos porque están en la base de todo lo que vamos a hacer y en la base también de las diferentes propuestas de medicina personalizada y de precisión. Los 4 principios son los de no maleficencia, beneficencia, autonomía personal y justicia. Uno a uno vamos a comentarlos. Voy a pasar a comentarlos brevemente porque creo que es importante. El principio de no maleficencia es un principio hipocrático, es un principio médico esencial que ante todo lo que persigue es no hacer daño. Claro, las intervenciones que tenemos que hacer sobre los seres humanos, pues no deben causar daño, o el daño que causen no puede ser superior al subyacente que intentamos tratar. Por lo tanto, tenemos que evaluar cuidadosamente y promediar y contrapesar ese famoso equilibrio entre los potenciales beneficios y los riesgos inherentes asociados a cualquier intervención biomédica. Y en este particular, los beneficios tienen que superar y tienen que justificar esa intervención, esa terapia, esa propuesta de tratamiento, lo que sea, pero en cualquier caso siempre evitando ese daño y apostando por una magnificación de los potenciales beneficios de ese tratamiento. Ligado a la no maleficencia está el principio de beneficencia, en el cual aquí lo que intentamos es justo lo contrario. Lo que intentamos es que tenemos la obligación de hacer el bien, que aquello que estamos preparando, postulando, aquel tratamiento sirva para algo, que sea eficaz y que sea beneficioso para el ser humano. Lo que pasa que aquí tenemos que tener en cuenta que lo que no podemos hacer es imponer nuestra idea subjetiva de lo que está bien o mal. No podemos decirle a una persona, tomes esta pastillita porque yo sé que le va a ir muy bien.
tenemos que contar con la consideración de la libertad y la autorización voluntaria de cualquier individuo que vaya a ser tratado o investigado. Por lo tanto, este segundo principio nos lleva de la mano a través del consentimiento informado al tercer principio, que seguramente sea uno de los más importantes de toda la bioética de la biomedicina, que es el respeto a la autonomía. Respeto a la autonomía en el cual nosotros tenemos que guardar el respeto de la libertad que tiene cada individuo, que puede decidir, tras ser informado adecuadamente, si quiere o no participar. Y además puede decidir retractarse, retirarse de ese tratamiento, de esa propuesta o de esa investigación cuando quiera. Y además no tiene por qué dar ninguna explicación y además esa retirada no tiene que suponer ningún problema ni ningún cambio en la terapia, tratamiento o en el seguimiento médico que se le vaya a hacer. Este es el consentimiento informado, que también incluye la posibilidad de saber o no saber, dos derechos igualmente recogidos que en genética y en genómica, y en particular en esta medicina personalizada de precisión, va a ser importante. El conocer a través de un análisis genómico que cuando tengamos 65 años podemos desarrollar una corea de Huntington, una enfermedad terrible neurodegenerativa que es mortal, pues puede haber personas que les apetezca saberlo a los 20, 25 años y puede haber otras personas que decidan no saberlo y estarán en su legítimo derecho. Claro, si tú te informan que puedes tener un problema grave de salud a los 65, pero resulta que en 5 años vas caminando por la calle y te cae un tiesto en la cabeza y te mata, pues evidentemente no tienes ni que plantearte. Esto también te implica a terceros y a familiares, claro, sobre todo cuando las mutaciones genéticas pueden segregar y pueden también aparecer en otros individuos de la familia que pueden querer o no, saber o no de esas modificaciones. Y finalmente, el cuarto de los principios, y seguramente el más vulnerado de todos, es el principio de justicia, que tiene como dos derivadas y que nos recuerda que tenemos que asegurar un acceso equitativo a los beneficios potenciales de cada terapia o del progreso biomédico para incrementar el bienestar de todos, sin restricciones ni discriminaciones. Y no tiene que servir para curar o para tratar a aquellas personas que puedan sufragar ese tratamiento, sino a todas aquellas personas que lo necesiten. Y esto veremos a continuación algunos ejemplos que no necesariamente se cumple en algunos casos, me temo en la mayoría de los casos. La segunda derivada del principio de justicia es que no solamente hay que compartir los beneficios, sino también los riesgos, ¿no? Si esta propuesta de medicina personalizada y de precisión conlleva un cierto riesgo para un tratamiento, por ejemplo, para una enfermedad pediátrica de presentación en menores de edad, en recién nacidos, y creemos que puede haber un riesgo, creemos que puede ser potencialmente tóxica, lo que no podemos hacer para tratar a nuestros niños de Europa es irnos a Bangladesh a realizar los test previos, ¿no? Los diferentes fase 1, fase 2, fase 3, etcétera. No podemos hacer esto porque no, si estamos dispuestos a asumir los beneficios, también tenemos que asumir los riesgos. Y estos son los cuatro principios que se traducen en cuatro palabras que creo que van a aparecer pues varias veces en estas dos charlas. El de no maleficencia lo traducimos por la seguridad. Ante todo, lo que hagamos tiene que ser seguro. El de beneficencia lo traducimos por eficacia. No solamente tiene que ser seguro, sino que tiene que ser eficaz. El respeto por la autonomía lo traducimos por voluntariedad, no por azar. Las personas que participan en los ensayos clínicos no son directamente participantes, sino que se habla de voluntarios, porque voluntariamente han decidido participar después de recibir la información adecuada. Y el principio de justicia es el principio de universalidad, el principio en el cual intentamos que todo aquello que desarrollemos llegue a todas las personas que lo necesiten. Todos estos cuatro principios están
y solamente la voy a mencionar porque entiendo que Pilar la va a desarrollar o va a comentarla en más detalle. Todo está recogido en esta ley de investigación biomédica que es nuestra referencia en este campo. Luego hay otras, pero esta es nuestra referencia en este campo, que es una ley pionera en la cual tanto Pilar como su anterior mentor, Carlos Romeo Casabona, contribuyeron de forma significativa y es una ley que fue modélica y en muchos aspectos sigue siéndolo. Ha habido que cambiar algunos detalles y seguramente habrá que retocar algunos otros, pero sigue siendo una ley que nos ha servido bien a toda la comunidad biomédica, clínica, científica de este país. ¿Cuáles son los aspectos éticos clave de la medicina personalizada y de precisión? Bueno, ante todo la protección de datos y de privacidad. Todos sabemos que tenemos el Reglamento General de Protección de Datos que nos garantiza esta privacidad, esta anonimización de los datos antes de poder ser utilizados por terceros, ¿no? Evidentemente, esta participación en cualquier tipo de tratamientos o de ensayos clínicos o de diagnósticos genéticos, todo tiene que venir detrás de un consentimiento informado, que, repito, vuelve a ser uno de los documentos, una de las acciones más importantes en todo este proceso. Tenemos que garantizar una equidad en este acceso porque tenemos que estar alertas ante la posible discriminación genética, ¿no? El hecho de que se, se hagan públicos o se filtren datos genéticos de determinadas personas que conlleven pues prejuicios para estas personas. Personas que puedan tener el riesgo de desarrollar un cáncer a una cierta edad y que acudan a una agencia bancaria a formalizar una hipoteca y se les niegue esa hipoteca porque el banco tenga de una forma pues no reglada, tenga la información genética de ese individuo que le lleve a pensar que no va a poder sobrevivir todo el tiempo de pago de la hipoteca. Lo mismo cuando uno intenta contratar un seguro de vida o un seguro médico, pues el hecho de saber o de conocer potencial desarrollo de enfermedades que pueda tener una persona, pues también puede perjudicarlas, ¿no? Y evidentemente esto puede tener implicaciones para familiares y terceros y exige responsabilidad y transparencia en la investigación. Y todo esto tiene que ser regulado y las normativas periódicamente actualizadas. En particular, el Reglamento General de Protección de Datos personales, en su momento, aprobado en el 16, que entró en vigor el 18 y luego se trasladó a la Ley de Protección de Datos aquí en la legislación española, pues empodera a los ciudadanos. Son ellos los depositarios y los propietarios de sus propios datos personales, ¿no? Y esto es lo que tiene que permitir es la reutilización de estos datos para investigación, utilización y reutilización de estos datos en investigación e innovación. Aquí solamente menciono que lo que estamos viviendo desde marzo de este año en Europa es el Espacio Europeo de Datos de Salud, al cual seguramente se referirá Pilar, en el cual hablamos de esa interoperabilidad y de los estándares comunes que tienen que permitir que haya una gobernanza europea y que permitir que tengamos acceso y podamos los investigadores acceder a diferentes datos genómicos de diferentes poblaciones, en particular aquellos como yo que trabajamos en enfermedades minoritarias, enfermedades raras que afectan cada una de ellas a pocas personas y que no tiene demasiado sentido el limitar la investigación a los pocos pacientes que uno puede tener en cada uno de los países. Claro, no hay que olvidar los derechos y la protección de los pacientes, pero yo también me cuestiono, y lo planteo aquí explícitamente, el deber moral de compartir genomas para avanzar en la investigación. Y esto entiendo que es lo que va a permitir este espacio europeo que de alguna manera resuelve pues el bloqueo o el impasse en el cual nos habíamos quedado con una aplicación exhaustiva de ese Reglamento General de Protección de Datos que de alguna manera no permitía de forma automática, sino que bloqueaba el hecho de que los datos de mis pacientes en España pues pudieran ser utilizados por mis colegas franceses y viceversa. Y naturalmente esto pues exige pues que se vayan actualizando pues las diferentes legislaciones y que progresivamente esto vaya actuando.
Bueno, recordaros que en medicina personalizada y de precisión hablamos de enfermos, no de enfermedades. Las enfermedades en sí mismas no existen, sino que es un acuerdo estadístico en el cual denominamos una enfermedad por una serie de síntomas, pero los síntomas no pueden o no tienen que aparecer todos y cada uno en todas y cada una de las personas afectadas, ni aparecer con el mismo nivel de intensidad. Por lo tanto, es importante el que ante posibles tratamientos, ante la posibilidad de diagnosticar personas para recomendarles tal o cual tratamiento, tengamos en cuenta esa diversidad personal que hasta ahora pues no necesariamente teníamos en cuenta. La medicina personalizada lo que pretende, idealmente, es que cada persona reciba pues el tratamiento que necesita de acuerdo con su acervo genético, de acuerdo con su potencial genético que va a regular las susceptibilidades y las protecciones o las resiliencias que va a tener esa persona. Y así vamos a poder decidir que las dosis pueden ser distintas para un determinado medicamento o incluso decidir que un medicamento está totalmente desaconsejado para una determinada persona porque su composición genética, pues de alguna manera, pues interfiere con este desarrollo. Aunque se habla de medicina personalizada, estamos lejos, y esto yo lo quiero explicitar, estamos lejos de diseñar fármacos y de diseñar tratamientos para cada uno de los individuos. En realidad, la medicina personalizada es un desideratum, es un wishful thinking, en el cual por el camino lo que nos encontramos es una segmentación de los pacientes, una parcelación de los pacientes en los cuales en lugar de darles el mismo tratamiento a todas las personas diagnosticadas de una misma enfermedad, lo que vamos a hacer es darles diferentes dosis o diferentes medicamentos o incluso no darles ningún medicamento en función de cuál sea su composición genética, en función de cuáles sean sus diferentes situaciones. Esto seguramente se ve de una forma más evidente cuando nos fijamos en las frecuencias o en los riesgos de desarrollo de una enfermedad, que frecuentemente es el resultado de muchos test genéticos, incluyendo a los que me voy a referir a continuación, que son los directos al consumidor, que hay que ir con muchísimo cuidado. Si consideramos que una determinada mutación está asociada a una enfermedad, pues efectivamente esa mutación la vamos a encontrar más frecuentemente entre los casos de pacientes diagnosticados con esa enfermedad y la vamos a encontrar mucho menos frecuentemente en los controles. Pero lo que quiero llamar la atención es que tanto en los controles van a aparecer personas que van a ser portadoras de esa mutación, pero no van a desarrollar la enfermedad, seguramente porque tienen una composición genética que les permite bypassear, cortocircuitar esa mutación. Y también tenemos que ser conscientes que nos queda mucho todavía por saber, nos queda mucho de aprendernos la biología sintética, la biología holística, en la cual no solamente nos fijamos en un gen, sino en todos los genes, porque hay casos en los que efectivamente están asociados a la mutación, pero hay personas que no tienen esa mutación y que en cambio van a tener ese diagnóstico clínico determinado. Por lo tanto, esas proporciones, esas frecuencias, esto es algo a tener en cuenta a la hora de acercarnos a los tratamientos y a los diseños de medicina personalizada y de precisión. Seguramente uno de los ejemplos más claros para entenderlo es la posibilidad de desarrollar un cáncer de mama hacia los 70 años que tienen las mujeres en función de si tienen o no mutados genes que están asociados al potencial desarrollo de este cáncer, como el BRCA1 y el BRCA2. Hay que fijarse que, por ejemplo, si una persona, una mujer, tiene una mutación en el BRCA1, va a tener un 65, 55, 65% de posibilidades. No es una maldición, va a haber pues de un 45 a un 35%
de mujeres que, a pesar de tener esa mutación, no van a desarrollar el cáncer. Por lo tanto, esta gestión de la probabilidad también la tenemos que tener en cuenta. Aquí va a tener mucho que ver no solamente la carga genética adicional, sino la interacción con el medio ambiente, la epigenética, el cómo nosotros vivamos, qué estilo de vida llevemos. Claro, evidentemente, si tenemos mutado el BRCA1 y nos bebemos 2 litros de alcohol al día y fumamos tres cajetillas de tabaco, pues estamos adquiriendo más números en la lotería de la vida para desarrollar este cáncer. Lo mismo pasa con el BRCA2, en el cual los porcentajes de desarrollo de cáncer son ligeramente menores. Pero lo que quiero llamar la atención es que hay un 12% de mujeres que, sin tener mutado ni el BRCA1 ni el BRCA2, pueden desarrollar ese cáncer. Por lo tanto, la medicina personalizada de precisión tiene que tener en cuenta esta disparidad de porcentajes, esas probabilidades a la hora de desarrollar sus propuestas. Quiero dar unos datos de genoma porque creo que también es uno de los aspectos más importantes, tanto a la hora del diagnóstico como a la hora de decidir qué es lo que tiene que recibir una persona. Sabemos que nuestro genoma, siempre hablamos de 3.000, aún hay que actualizarse, son 3.230 millones de pares de bases los que tenemos en nuestro genoma. Cuidado, 3.230 de nuestro padre y 3.230 de nuestra madre. En realidad, lo que nuestras células tienen en 6.460 millones de pares de bases, distribuidos en 23 pares de cromosomas, y esto da para más de 20.000 genes. Hay que recordar que, con independencia de la apariencia que tengamos, a pesar de que las apariencias nos lleven a pensar que somos extraordinariamente diferentes, no lo somos. Hay un 0,1% que nos diferencia en cualquier ser humano tomados dos a dos. Y de ese 0,1%, el 85% son diferencias individuales, lo cual quiere decir que dos personas, una persona de Cádiz y una de Badajoz, son tan iguales o tan diferentes como una persona de Cádiz o una persona de Oslo, en Noruega. El 15% restante sí que son variantes genéticas geográficas, variantes genéticas que se acumulan en diferentes poblaciones geográficas, y esto es algo a tener en cuenta a la hora de decidir, pues, en temas de farmacogenética, cuáles van a ser los tratamientos que tienen que recibir, pues, diferentes poblaciones. Lo cual quiere decir que, si aplicamos ese 0,1%, pues las diferencias entre dos personas serán de 3 a 6 millones de letras. Una de estas letras puede ser suficiente para potenciar o para protegernos de una determinada patología. Yo quería traer aquí a colación el tema del pangenoma porque creo que es una de las innovaciones que han aparecido más recientemente, porque llevamos desde el 2001 utilizando un genoma de referencia que nunca existió. El genoma humano del 2001 era un mosaico, producto de 4 o 5 personas a partir de sus células, diferentes cromosomas. El genoma que utilizamos era un genoma mosaico, mientras que ahora, en realidad, debido a ese 15% que es privativo de cada una de las poblaciones geográficas, pues la comparativa entre un caso problema y un genoma de referencia, pues ya no es tan sencilla, ¿no? Ya no es tan sencilla, porque lo que se trata es de comparar nuestro genoma problema contra una matriz de genomas, en la cual necesitamos la inteligencia artificial para ayudarnos a realizar estas comparaciones, ¿no? Yo esto lo intento explicar, pues, como si nos acercáramos a realizar un puzzle. En un puzzle lo más importante es la fotografía de la fotografía del objeto que tenemos que reproducir con esas piezas. Pues bien, el pangenoma lo que nos diría es que, en lugar de tener una foto, tenemos 50 fotos tomadas de diferentes ángulos de ese objeto que tenemos que realizar, lo cual nos ayudará seguramente a realizar, pues, ese puzzle de una forma más adecuada. El pangenoma, pues, si tenemos el paciente en la primera línea y la referencia, pues, habitual, pues, era la segunda, pues aquí podemos ver que hay un cambio de una T por una A. Pero ahora lo que tenemos que ser conscientes es que hay diferentes genomas a los cuales nos vamos a tener que referir: genoma del norte de África, genoma del sur del Mediterráneo, genoma escandinavo, genoma asiático, genoma latinoamericano, genoma australiano, etcétera. Hay diferentes tipos de genomas que tendremos que tener en cuenta a la hora de analizar su perspectiva y su potencial influencia en el desarrollo de tratamientos.
Realmente las variaciones que ocurren en nuestro genoma, si están asociadas a patogenicidad, hablamos de mutaciones, pero si están asociadas a unas variaciones que no tienen una correspondencia patológica, entonces hablamos de polimorfismos. Y estos polimorfismos de una sola letra, son los que utilizan pues diferentes aproximaciones, diferentes plataformas. Por ejemplo, pongo una que ya no funciona, que es la de 23andMe, en la cual pues se ofrecía a los clientes, varios millones de clientes llegaron a tener esta empresa, la posibilidad de analizar 665.000 de estos polimorfismos. Cada uno de ellos estaba pues asociado a una cierta probabilidad de tener un carácter determinado, de desarrollar una patología. Esto nos servía pues para hacer estudios de ancestros y saber pues que en general pues estos son datos míos en los cuales pues se ve que hay, pues yo soy un 95% del sur de Europa y un 95% español o portugués. Bueno, pues qué novedad, pues qué es lo que esperábamos. Efectivamente es lo que teníamos. Puedo tener más o menos variantes neandertales, puedo tener algunas características si respecto al porcentaje de tener o no caspa, si de tener el hoyuelo aquí en el mentón o tener la oreja más o menos pegada al cuello, que esto puede ser más o menos gracioso y entretenido, pero lo que ya es serio y lo que en mi opinión era muy imprudente y había que acercarse con tremenda cuidado a esto, es cuando se asociaban estos polimorfismos a la posibilidad de desarrollar una enfermedad o no. Por ejemplo, aquí me dice, usted no tiene mutaciones para la fibrosis quística, por lo tanto, no va a desarrollar esta enfermedad. Bueno, en realidad lo que no te dice en la letra pequeña es que de las pocas mutaciones que ellos tienen incluidas en estas 665, no tienes ninguna de ellas, pero no te dice que no tengas alguna de las otras que no están incluidas en este análisis. Por lo tanto, hay una responsabilidad que hay que tener en cuenta. Ellos repiten, ellos y cualquier otra empresa similar del sector, repiten a la saciedad que esto no son diagnósticos genéticos al uso, sino que son informaciones que hay que tomarse con la debida prudencia y que deberían ser confirmadas. Ellos no confirman ninguno de los resultados. Sin embargo, por ejemplo, cuando llegó la COVID, eran la empresa que tenía una cohorte más grande de personas y pudieron utilizar la mayor parte de sus clientes en Estados Unidos y fuera de Europa. En Europa no se pudieron utilizar los clientes porque no les habíamos dado el permiso explícito para que lo hicieran, para analizar, pues por ejemplo, la susceptibilidad a desarrollar un COVID más o menos grave en función de la genética que tuvieran. Dejadme hablar un poquito de los aspectos éticos que están asociados a la edición genética, que es uno de los ejemplos de medicina personalizada y de precisión que creo yo que son más interesantes, ¿no? Las herramientas CRISPR propuestas por nuestro microbiólogo de la Universidad de Alicante, Francis Mojica, y convertidas en herramientas de edición por Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna. Bueno, tenemos que ser conscientes que hay un montón de ensayos clínicos hoy en día que están ya siendo utilizados con CRISPR, más de 130, esto está actualizado hace un par de días, con lo cual 134 ensayos clínicos y hay muchísimas patologías que están siendo testadas en diferentes ensayos clínicos en fase 1, fase 2, incluso algunos en fase 3. De las 16 terapias génicas que hay aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos, solamente hay una, que es Casgevy, a la cual me voy a referir en un segundo, que es la que está basada en la utilización de herramientas CRISPR. Esencialmente, las CRISPR actualmente, su utilización de una forma genérica, en este caso no necesariamente de personalizada y de precisión, se trata de inactivar los reguladores negativos del sistema inmune como PD-1 o CTLA-4 antes de proporcionar a estos linfocitos que se extraen del paciente, pues ese antígeno quimérico que es el que se va a usar para las tecnologías de CAR-T. Esto sí que es medicina personalizada de precisión. Esto es la empresa Intelia, el tratamiento de una enfermedad rara, amiloidosis congénita por transtiretina, el acúmulo del gen TTR, de la proteína TTR, que es tóxica para neuronas y para fibras musculares.
En 2018 esta empresa validó un tratamiento único con los recursos CRISPR dentro de una nanopartícula lipídica, y una sola administración pues bajó la cantidad de esta proteína circulante en el serum durante más de un año. Esto mismo se comprobó en primates no humanos y ya hay pacientes que están siendo tratados. El ensayo clínico está en marcha y seguramente más pronto que tarde pues será una de las enfermedades que tratamiento se va a aprobar y se va a poder utilizar. Aquí se trata de un tratamiento para un segmento de la población que tiene estas mutaciones que llevan a una sobreexpresión del gen TTR. Lo mismo han hecho esta misma empresa con el angiodema congénito, eliminando el gen de la calicreína, y lo que quiero resaltar de esta empresa, yo no tengo nada que ver con esta empresa, no tengo ningún conflicto de interés, pero lo que quiero resaltar de esta empresa es que ha decidido optar por una aproximación modular. ¿Y por qué resalto esto? Porque esa aproximación modular le ha permitido bajar el precio de las terapias que está desarrollando a un 10% del precio original, porque usa las mismas nanopartículas lipídicas, usa el mismo RNA de la nucleasa Cas9, y lo único que cambia para cada enfermedad es la guía de RNA que va a dirigir dónde se va a inactivar el gen. También se puede hacer terapias personalizadas y de precisión mediante la reactivación de un gen por epigenética, y esto se ha intentado con las terapias de un solo paciente. Este es un paciente de distrofia muscular de Duchenne que se intentó reactivar un promotor críptico que tenía del gen y se falló. En este caso, pues es una utilización inadecuada de las tecnologías. En este caso, este señor que falleció a los 2 o 3 días porque recibió una dosis de virus adenoasociados que portaban las herramientas CRISPR muy superior a la que debería haber realizado. Se aplicó una regla de 3 en función de los virus que se utilizaban en los ratones para pasarlo directamente a ellos, y lo que pasó es que esta persona, su sistema inmunitario no lo aguantó. Yo soy personalmente crítico con las terapias de un solo paciente. Creo que es un enorme dispendio de gastos lo que se hace y de recursos para un solo paciente, y además solamente son útiles si funcionan, porque si no funcionan, pues no tenemos idea, no podemos saber por qué no han funcionado, porque no tenemos ningún parámetro que haya variado. Por lo tanto, creo que cuando funcionan, pues es una alegría para todos, especialmente para los pacientes o para sus familiares, pero cuando no funcionan no son informativas. Otro ejemplo de terapia personalizada es esta maurosis congénita de Leber, de un tipo determinado, de este tipo 10, con un gen determinado, en lo cual se elimina pues, una señal críptica, y hay personas que recuperan la visión. Habréis oído esta medicina personalizada que llevó a cabo el doctor Kiran Sunuru en Filadelfia a principios de año, un niño que nació con una mutación en la carbamilfosfato sintasa 1, que es una de las primeras enzimas del ciclo de la urea que retira el amonio circulante. En 6 meses fueron capaces de diagnosticar al niño y de utilizar una variante de CRISPR para tratar sus células, y estas células fueron las que acabaron por restaurando la función de este gen y permitiendo detoxificar. Este niño hubiera fallecido de otra manera. De nuevo, esto es un caso de n igual a 1. En este caso funcionó todo muy bien. Claro, yo me pregunto que si soy el padre o la madre de este niño, pues evidentemente estaré inmensamente feliz. Pero si soy el padre o la madre de un niño que también tiene o ha nacido con esta enfermedad, pero no ha tenido la suerte de ser seleccionado para este tipo de análisis, pues me sentiré muy decepcionado. Entonces creo que esto nos abre la puerta al desarrollo de futuros tratamientos, pero creo que el mensaje tiene que ser que encaminarnos hacia ensayos clínicos en los cuales la validación de estos tratamientos sirva para un buen número de pacientes, para todos aquellos que puedan beneficiarse. Lo mismo ocurrió con Alaisa, esta niña británica con una leucemia linfoblástica aguda sin tratamiento posible, desahuciada médicamente, y que mediante CRISPR fue tratada de una forma específica y de tal manera que pues, pudo sobrevivir al tratamiento. Quería llegar a este tratamiento, que es el primero y único que ha sido aprobado con CRISPR, y es el que sirve para tratar la anemia falciforme y la beta
talasemia. En este caso se utiliza una estrategia que elimina un represor y permite reactivar un gen fetal que se apaga al nacimiento de forma habitual, que es la gamma globina, de tal manera que la gamma globina puede sustituir a la beta globina mutante. La hemoglobina circulante tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, que suelen ser las que acaban mutándose en estas enfermedades de la sangre, y la propuesta experimental es sustituir esta beta por la gamma, tener una hemoglobina fetal en adultos que, a pesar de no funcionar al 100%, permite pues, llevar una vida pues, medianamente normal. Claro, esto restaura y esto se ha tratado y esta es la primera persona que ha recibido el tratamiento, Victoria Gray, que tenéis su sangre durante 1 año y medio, en verde cómo disminuye la beta globina y en azul cómo aumenta la gamma globina. Y esto tiene unas limitaciones muy determinadas. Cuando se ha probado para un rango de edad, se ha probado por una serie de manifestaciones y de sintomatologías, por lo tanto no está accesible para todo el mundo. Esto traducido a España con unos colegas hematólogos, pues nos habla de que, a pesar de que tengamos pues seguramente más de 1000 casos, de los cuales hay unos 700 en seguimiento activo, de los cuales solamente se podrían beneficiar hoy en día alrededor de unas 40 personas de este tratamiento. Pero este tratamiento todavía no está disponible. Y no lo está porque, a pesar de haber sido aprobado por la EMA en febrero del año pasado, todavía no se ha acordado un precio para administrarlo. Ese precio lo acuerda la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad, y lo único que tenemos de referencia es que en Estados Unidos el tratamiento este tiene un coste de 2,2 millones de dólares por paciente. Y esto evidentemente plantea un problema de equidad, porque hay 400.000 personas al año que nacen con anemia falciforme, 300.000 de ellas solamente en África, que todos dudamos que ninguno de ellos pueda acceder a esta terapia. Hemos publicado un informe que os invito a leer en la asociación ARRIGE, que promueve el uso responsable de las técnicas de edición, donde hablamos de accesibilidad, de asequibilidad, de justicia, en definitiva de equidad, ¿no? Equidad en el sentido de proporcionar ayuda a quien lo necesita, no igualitario para todo el mundo, sino la ayuda tiene que ser proporcional a las necesidades de cada uno. Os invito también a leer este artículo que publicamos John Rueda, Íñigo de Miguel y yo mismo, en el cual pues discutíamos pues estos precios exorbitados de estas terapias de nueva creación que están llegando, y lo planteábamos como un imperativo ético, el hecho de que estos tienen que estar disponibles. Tenemos que lograr, a nivel económico, a nivel social, a nivel de ingenieros, respetando naturalmente el legítimo derecho que tienen las empresas farmacéuticas a resarcirse de la inversión realizada, pero ese precio tiene que ser un precio que sea asumible por el Sistema Nacional de Salud. Deciros que no siempre funcionan las cosas, que edición genética tenemos problemas a veces de llegar a inactivar genes parecidos, y esto, que puede parecer un desarrollo teórico, pues resulta que ha aparecido ya directamente con la primera terapia CRISPR aprobada. Una de las guías que se utiliza también aparece en el mismo cromosoma, lo cual puede llevar a deleccionar parte del cromosoma o a invertirlo. Y además, para más INRI, se ha visto que esta secuencia aparece en 1 de cada 10 personas de origen afroamericano, que son justamente las personas que desarrollan con mayor frecuencia anemia falciforme. Por lo tanto, un toque de prudencia, un toque de atención, que esa medicina personalizada de precisión puede parecernos universal para un grupo de personas, pero también puede ser contraproducente para algunas de estas personas. Por eso no es de extrañar que la FDA emitió un documento guía, que os invito también a que lo reviséis, donde se revisan y donde se hablan de todos estos diferentes elementos. Acabo aquí y os recomiendo este documento que en su momento escribieron Carlos Romeo Casabona y Pilar Nicolás, junto a Íñigo de Miguel, de los retos éticos y necesidades normativas en la actividad asistencial en medicina personalizada y de precisión. Y con el tiempo que me habían asignado, acabo aquí mi intervención y le cedo el paso a Pilar Nicolás. Bien, muchas gracias, Luis, muy interesante.
Pues nada, a continuación nos va a hablar Pilar Nicolás Jiménez, la coordinadora de la Cátedra de Derecho y Genoma Humano de la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco. Pilar nos va a hablar de la medicina personalizada y de precisión desde la perspectiva legal. Pues nada, adelante Pilar, muchas gracias. Pues, ¿me oís bien? ¿Sí? Sí. Sí. Pues, como yo decía, voy a profundizar en los aspectos legales después de que ha dado Luis una perspectiva más amplia de los aspectos éticos, y ya empezamos con la primera diapositiva, Luis, donde quiero plantearos la complejidad de la normativa aplicable a la medicina personalizada en general, ¿no? A ver, la normativa sanitaria es una normativa que está muy sectorializada. O sea, según la actividad en concreto que se está realizando, pues nos encontramos una norma u otra. Y además se aplica normativa general que es transversal, que no está dictada específicamente para el ámbito biomédico, está dictada que se producen en la sociedad, y cuando esos asuntos se proyectan en el ámbito biomédico, esta normativa general también se aplica. Y ahora, con algunos ejemplos, espero que entendáis mejor lo que trato de decir. Por ejemplo, en la medicina, cuando hablamos de medicina personalizada, hablamos de asistencia sanitaria, de derechos de los pacientes, de integridad de los pacientes, de medidas de salud pública, de cribados, de evaluación de tecnologías. Bueno, pues todo esto tiene una normativa que no voy a detallar, pero que es específica en uno y otro caso. También hablamos de realización de ensayos clínicos, como ha explicado Luis, generación de productos sanitarios, realización de estudios observacionales. Todo esto es otro sector normativo. También hablamos, por ejemplo, de utilización de muestras biológicas para investigación, almacenamiento. Hablamos de procedimientos de investigación invasivos, o sea, con riesgos para las personas. Todo esto también tiene, cada uno de estos aspectos, una normativa determinada. Y luego hay regulaciones que son muy generales, como por ejemplo la que se refiere al tratamiento de datos, a la protección de datos de carácter personal o a la inteligencia artificial, que están contenidas en reglamentos que no están diseñados específicamente para el ámbito biosanitario ni para la medicina personalizada. Sí que tienen algunas, están salpicadas, digamos, de algún artículo que hace alguna mención, alguna especificidad, pero son normas generales. Bueno, pues también hay que proyectarlas en este ámbito. Entonces, claro, esto me sirve para explicaros en qué voy a focalizar este rato que yo tengo para hablaros, porque cuando hablamos de aspectos legales de la medicina personalizada, pues es imposible abordar todo lo que nos podemos encontrar o lo que tenemos que conocer a la hora de diseñar, digamos, el marco normativo en todas las etapas y en todas las actividades que puede contemplar el desarrollo y la implantación de medicina personalizada. Entonces yo me voy a focalizar en cuestiones relativas al tratamiento de los datos, de la información, sin perjuicio de que luego, en los minutos que nos queden, podamos aludir a otras cuestiones. La siguiente diapositiva, por favor, Luis. En general, sí que quiero también partir de una premisa que está recogida en la Ley de Investigación Biomédica que ha mencionado antes Luis, y que tiene un título destinado a los análisis genéticos, la utilización de muestras para investigación y los biobancos, que se aplica no solo a cuestiones relativas a investigación, sino también a análisis genéticos clínicos. Entonces, dentro de digamos, dentro de esta generalidad de la Ley de Investigación Biomédica, que contempla asuntos muy amplios de esta actividad, sí que tenemos un título que se refiere a análisis genéticos, que digamos que es como un procedimiento pues muy particular, muy paradigmático, muy relevante cuando hablamos de medicina personalizada, aunque no es lo único, evidentemente. Pero estos análisis están regulados en esta ley. Están regulados para investigación y también para su aplicación en la clínica, a pesar del nombre de la ley, investigación biomédica. Y se recogen, y me gustaría mencionarlo porque engancha también con lo que ha señalado Luis de principios bioéticos. Aquí estarían
decimos los juristas, positivizados, o sea, recogidos en una norma positiva, en un derecho vinculante publicado en el Boletín Oficial del Estado. Se recogen estos principios que nos recuerden a los principios que ha mencionado Luis, ¿no? Se exige que todas estas prácticas se implanten con criterios de accesibilidad y de equidad, protegiendo siempre los datos de los sujetos en un contexto de gratuidad, digamos, tanto en la donación de muestras, en la cesión de los datos, en la participación en la investigación, para garantizar que los consentimientos son libres, no están mediatizados y que tampoco, digamos, el pago a las personas pueda suponer sesgos o pueda tener otras consecuencias perjudiciales. Es también un principio rector el respeto a la autonomía a través de la exigencia de consentimiento de las personas y también la exigencia de calidad de los datos en el sentido de calidad científica y en el sentido de utilización de los datos para los fines que se recogieran y otras compatibles. La siguiente diapositiva, por favor, Luis. Quería repasar rápidamente algunas definiciones porque tenemos que manejar los conceptos para luego saber de qué estamos hablando, porque el derecho tiene sus propias categorías. No siempre coincide un concepto en el término vulgar que se utiliza en el lenguaje normal de su concepto jurídico, ¿no? Entonces es importante saber de qué está hablando, a qué se está refiriendo una ley cuando utiliza un término, porque muchas veces tiene sus propias definiciones. Entonces tengo que referirme a otra norma, una norma europea muy conocida, del año 2016, pero que se hizo efectiva en el año 2018, que es el Reglamento General de Protección de Datos, que regula un derecho fundamental a la autodeterminación informativa. Y esto también me gustaría recordarlo, porque tenemos que tener presente que el derecho que protege toda la normativa de protección de datos no es el derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad es un derecho defensivo, es un derecho a mantener reservada una esfera de nuestra vida respecto al conocimiento de otros, y el derecho a la autodeterminación informativa no es esto, es un derecho de control de la propia información. O sea, no solo de que se mantenga en secreto, sino de que podamos decidir, por ejemplo, para qué se usa, cuándo se destruye, a quién se cede, etcétera, independientemente de que eso, digamos, vulnere secretos o no. Por lo tanto, el derecho a la intimidad y a la autodeterminación informativa son distintos, son fundamentales distintos, aunque a veces confluyentes. Y el derecho a la autodeterminación informativa supone, como he dicho, el control sobre nuestros propios datos, que están concebidos como un atributo de nuestra personalidad. Nuestros datos no son un objeto de propiedad, porque son parte de una persona, y una persona no es objeto de propiedad. Entonces, es inexacto, por ejemplo, decir quién es el dueño de los datos o la propiedad de los datos. Los datos siempre corresponden a un sujeto que no los vende, no se compran. Los derechos que se ejercen sobre los datos son derechos fundamentales y no son derechos patrimoniales. Entonces, el sujeto siempre mantiene los derechos sobre sus datos, a pesar de que los datos circulen, vayan de un investigador a otro, vayan de un centro a otro. El titular de los derechos sobre esos datos es siempre el sujeto del que se está dando información, sin perjuicio de que surjan otros intereses, otros derechos de quien está manejando estos datos. Derechos, por ejemplo, sobre los descubrimientos quizás que se vayan produciendo, o también derechos a lo mejor que puedan surgir de la sistematización de los datos, de gastos de almacenamiento, etcétera. Pero son otro tipo de derechos. Bueno, pues este objeto del derecho a los datos personales es la información sobre una persona física identificada o identificable. Pero ojo, matiz jurídico, ¿no? Identificado o identificable por medios razonables. En el sentido de que sea razonable pensar que con un
con una inversión de esfuerzo, de tiempo, de dinero, de riesgo a cometer un delito. Es pensable, es imaginable que se va a encontrar a la persona de la que se está hablando. Por eso, y aunque esto es controvertido y no hay unanimidad, yo pienso, por eso una muestra biológica o una secuencia de un genoma completo se puede anonimizar en términos jurídicos. Quizás en términos biológicos no, porque es único de una persona y siempre, evidentemente, existe la posibilidad de vincular una muestra dubitada con una indubitada y hacer match y saber a quién corresponde. Lo que hay que saber es si en un contexto determinado eso es razonable de pensar, ¿no? La pseudonimización, que es una operación de protección de datos muy importante cuando hablamos de utilización de datos para investigación o para estadística o para pues, diseños de salud pública o cualquier otra operación. La pseudonimización es la separación de la información y de la identidad utilizando un código al que no va a tener acceso la persona que está tratando los datos. Esto significa que la pseudonimización es una garantía muy importante a la hora de manejar los datos, porque esa identidad de esa persona no va a poder ser conocida por quien los está utilizando. Pero eso no quiere decir que los datos pseudonimizados ya no sean de carácter personal, porque el tratamiento de datos pseudonimizados puede tener mucha relevancia para las personas. Por ejemplo, puede haber un investigador que esté tratando datos pseudonimizados y llegue a una conclusión que pueda tener relevancia para la salud del sujeto y contacte con aquel que puede, digamos, dar la vuelta al código, que puede identificar al sujeto que tiene la llave de ese código y puede contactar con él para que a su vez comunique al sujeto ese hallazgo, bueno, siguiendo los requisitos legalmente establecidos. ¿Esto qué quiere decir? Que ese tratamiento que ha hecho alguien que no ha accedido a la información del sujeto es un tratamiento de datos y de información que tiene mucha importancia para el sujeto. Luego no es inocuo, a pesar de que quien esté manejando esos datos no pueda saber a quién corresponde. Toda la normativa de protección de datos se aplica a lo que se llama tratamiento de datos. Y este concepto de tratamiento de datos es muy amplio desde el punto de vista legal. Es cualquier operación que se haga con los datos. Por ejemplo, la anonimización de los datos es un tratamiento. La destrucción de los datos también es un tratamiento. Por supuesto, la utilización, el almacenamiento, la obtención. La siguiente diapositiva, por favor, Luis. La regulación de protección de datos contempla unas categorías a las que llama especialmente protegidas, que se caracterizan porque es que el criterio es que está prohibido tratarlas. Esa es la regla general. Está prohibido someter estos datos a tratamiento, obtenerlos, cederlos o almacenarlos, salvo que se dé una serie de circunstancias. Entre estos datos se encuentran los datos de salud y se encuentran también los datos genéticos. Quiero llamar la atención sobre que el dato genético en la normativa sobre protección de datos se refiere al dato obtenido en particular del análisis de una muestra biológica de una persona. O sea, esto es importante porque está otorgando la titularidad de los datos al sujeto fuente. Los datos genéticos, desde el punto de vista biológico, son datos compartidos, pero desde el punto de vista jurídico, el titular de esos datos es el sujeto fuente de la muestra. Otros familiares, otras personas que pueden tener intereses sobre esos datos, no son ajenos a la regulación. Estos intereses se protegen por otras vías, pero no otorgándoles derechos sobre los datos en el sentido del reglamento. Por ejemplo, no tendrían derecho a cancelarlos, a acceder a ellos. Digo, claro, sobre los datos que han sido obtenidos de otros. También podemos profundizar en este aspecto luego, si queréis, en el coloquio. La ley de investigación biomédica también contiene algunas definiciones en paralelo, pero no son coincidentes exactamente. Por ejemplo, el dato de carácter personal a efectos de la ley de investigación biomédica es un dato hereditario y a efectos del Reglamento General de Protección de Datos no es hereditario, es el relativo a las características genéticas heredadas o adquiridas.
de una persona. Sí que es verdad que se refiere a las características genéticas de una persona, lo cual nos puede hacer pensar que no son las características solo pues de una mutación en un tumor, sino que caracterizan a toda una persona. También en la ley de investigación biomédica es importante establecer que el análisis genético, que es el que digamos, produce datos genéticos y es el que va a tener un régimen específico, como vamos a ver en relación con la obtención y utilización de otros datos de salud. Aquí en España tenemos un régimen específico de estos datos. El análisis genético no solo se limita a un análisis, digamos, de genética molecular, sino que puede ser otro análisis que sea indicativo de un cambio genético determinado. O sea, que dé información equivalente, digamos, y que no requiera otras pruebas para saberlo, pero puede ser, bueno, aquí me perdonáis si no utilizo los términos exactos, pero puede ser, por ejemplo, análisis de una proteína, si es que a partir de ahí se puede deducir exactamente que existe una mutación genética. Ese análisis está sometido a las mismas reglas que ahora vamos a explicar. La siguiente diapositiva, Luis, por favor. Bueno, en general, siempre la obtención de datos, la utilización, el almacenamiento, etcétera, tiene que estar sometido a unos principios que están recogidos en el artículo 5 del reglamento. Y yo os quiero llamar la atención sobre dos. El primero es el principio de licitud, es decir, que solo con lo que llamamos una base legal, o sea, solo cuando concurren ciertas circunstancias, estamos legitimados a llevar a cabo un tratamiento de datos. Y además, si se trata de datos especialmente protegidos, en principio está prohibido, pero si concurren unas circunstancias, unas excepciones que están recogidas también en el reglamento, sí que podemos hablar ya de licitud, pero tendremos que acudir a esas excepciones en particular a las que luego me voy a referir. Y el segundo principio al que me quiero referir es al de la minimización de datos. O sea, la mayor protección en el tratamiento de datos es que el tratamiento no exista. Siempre tiene que estar justificado el tratamiento de los datos. También cuando hablamos de investigación, cuando hablamos de documentación clínica, tenemos que justificar la necesidad de que tenemos que usar esos datos de esa persona en esa cantidad durante ese periodo de tiempo. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí he puesto en dos columnas lo que se llama base legal, que es la columna de la izquierda, y lo que se llama, o lo que podemos decir que son excepciones a la prohibición de tratar datos sensibles o especialmente protegidos. He marcado en rojo aquellas previsiones del reglamento que requieren que los Estados en la Unión Europea dicten una ley que sustente esta previsión. Por ejemplo, los datos pueden ser utilizados legítimamente cuando hay una ley que obliga a esto. Previsión legal, obligación legal, artículo 6c del reglamento. Bueno, es necesario que identifiquemos esa ley, que en el Estado exista esa ley y que en la Unión Europea exista esa ley. O sea, es decir, necesita un sustento legal detrás. En cuanto a los datos especialmente sensibles, hay también unas circunstancias que, digamos, derogan la prohibición general. Por ejemplo, que haya un consentimiento explícito o, por ejemplo, si vamos a las últimas letras del apartado 9, que existan fines de investigación científica. Pero fijaos que este fin de investigación científica está marcado en rojo. Quiere decir que tiene que haber una norma que diga en el Estado, o sea, en un Estado o en la Unión, que es legítimo utilizar los datos con fines de investigación científica, qué garantías se aplica, en qué circunstancias, etc. Esa norma, como veremos, la tenemos en España. Igual que puede ser, por ejemplo, con fines médicos o gestión de servicios sanitarios, y también tenemos una ley en España que exige que se archiven los datos que se producen en el contexto clínico. La siguiente diapositiva. Bien, vamos a dar un paso ahora, después de esta, digamos, visión general del reglamento, vamos a aterrizar más en nuestro ordenamiento y
como decía, cuando ya hablamos de análisis genéticos, tenemos que aterrizar en la ley de investigación biomédica. Y tenemos que partir de algo muy primario, digamos, de una premisa. Decíamos que la mejor protección de los datos es que ni se obtengan, ni se almacenen, ni sean objeto de tratamiento, ¿no? Y hablamos del principio de minimización. Bueno, pues en relación con los análisis genéticos, hay una prohibición de generar datos genéticos. Hay una limitación para llevar a cabo análisis genéticos, una limitación en la investigación biomédica. Se exige que las pruebas predictivas de enfermedades genéticas de portadores o de predisposición a una enfermedad se lleven a cabo siempre con fines médicos o de investigación biomédica y con asesoramiento genético de calidad con los requisitos científicos correspondientes. O cuando esté indicado médicamente, cuando se vaya a analizar, o sea preciso para estudiar las distintas respuestas a fármacos, o cuando se van a utilizar con fines de investigación científica, por supuesto, siguiendo todos los requisitos que regula la investigación científica. Partimos de una limitación y lo que se salga de esto estará prohibido, y si se hace, pues no será legítimo, no será lícito hacerlo. Otro principio, ya además de este, digamos, premisa inicial, es que siempre será necesario el consentimiento expreso y escrito para la realización de un análisis genético en cualquier contexto. Y esto es una diferencia con otras pruebas médicas donde, por supuesto, siempre hace falta el consentimiento del paciente, pero no siempre tiene que ser un consentimiento expreso, ni siempre tiene que ser un consentimiento explícito. Es más, la mayoría de las actuaciones en el ámbito de la salud no exigen consentimiento expreso y explícito y por escrito. Solo aquellas que suponen un riesgo. Pero muchas veces, pues sí, un riesgo relevante. Si a mí si me van a hacer un análisis de sangre, antes de pincharme, no me hacen firmar, no tengo una entrevista con el médico para que me explique los riesgos, para qué se va a hacer con su, etcétera, etcétera, sino que yo estiro el brazo, estoy consintiendo, pero no por escrito, estoy consintiendo con mi gesto, se me lleva a cabo el análisis y ya está. Para los análisis genéticos, para la obtención de datos genéticos, esto no es así. Hace falta que ese consentimiento, además, esté precedido de una información sobre la finalidad del análisis, el destino de la muestra, las categorías de personas que van a acceder, la posibilidad de descubrimientos inesperados, y se me debe preguntar sobre mi voluntad en relación con la comunicación, se me debe explicar la posible implicación para los familiares y que seré yo, la conveniencia de que sea yo quien contacte con ellos en su caso. Y además el compromiso de suministrar consejo genético, incluso aunque esto se trate de un análisis en el contexto de la investigación. Digamos que las fronteras entre investigación y asistencia en genética son bastante porosas, suelo yo decir. Algo que estamos pensando siempre en un contexto clínico, como es consejo genético, es exigible también cuando se me hace un análisis genético en investigación, si es que es preciso. No hace falta que ese consejo genético se desarrolle por parte del investigador, es más, muchas veces no será lo conveniente, pero sí se tienen que establecer canales para asegurar que ese consejo genético estará disponible. Por supuesto, además, si se va a llevar a cabo en un contexto de investigación, se me tiene que dar la información sobre esa investigación, quién es el investigador responsable, cuál es la finalidad del proyecto, etcétera, etcétera. Además a esto habrá que añadir cuestiones relativas al tratamiento de los datos, donde puedo ejercer mis derechos, quién es el responsable del tratamiento, etc. Y todo esto, que puede parecer muy complicado, no vale de nada si la información no se da en términos comprensibles, asequibles, no se da oportunidad de hacer preguntas. Y entonces se convertirá esto en algo meramente defensivo que perderá todo su sentido. Entonces hay que conciliar digamos, la esencia de lo que es la información. ¿Para qué se da? Se da para que el consentimiento sea válido, porque solo es válido el consentimiento que está fundamentado, porque si las personas no saben a qué consienten, ese consentimiento no sirve, no es válido, y hay que
compaginar esto con, es verdad, todas las exigencias legales de tal número de puntos sobre los que hay que informar. Pero es posible, las cosas se pueden hacer de una forma simple y comprensible. Siguiente diapositiva, por favor, Luis. Damos un paso más una vez que tenemos los datos. En el contexto clínico hay una obligación de conservarlos, la Ley de Autonomía del Paciente, que es la Ley 41 del año 2002, que regula los derechos de los pacientes y la documentación clínica, fundamentalmente la historia clínica, señala que siempre que se hace una actuación en el ámbito de la salud, eso tiene que estar documentado en una historia clínica y eso es obligación de los centros. Luego, el tratamiento de los datos clínicos se lleva a cabo porque hay una obligación legal. La base legal del archivo de la documentación clínica es la obligación legal y yo no me puedo negar. Yo me puedo negar a la actuación clínica, yo me puedo negar a un análisis genético, puedo decir que no, puedo decir que no me operen, puedo decir que no me ingresen, pero una vez que yo he consentido a eso, y a eso hay que consentir, según la legislación, una vez que yo he consentido a eso, yo debo saber que entonces esos datos se van a archivar, porque así lo señala la ley y así existe esa obligación para el responsable de ese centro. Luego, la base legal del tratamiento de los datos clínicos no es mi consentimiento, es la obligación legal de documentar. Hablo en el contexto clínico. Estos datos se tienen que conservar un mínimo de 5 años, aunque los plazos sean aumentados, sobre todo en legislación autonómica, y a partir de ese momento se podrá pedir la cancelación. Y si no se solicita, se puede continuar el almacenamiento, bien para la salud del sujeto o de familiares, lo cual significa que en datos genéticos podemos hablar de periodos muy largos de tiempo, o también se pueden almacenar o continuar el almacenamiento con fines de investigación como fin secundario. Aquí hay que actualizar la Ley de Investigación Biomédica, es uno de esos puntos, porque una década más o menos después de su aprobación tenemos una nueva regulación del tratamiento de los datos en investigación que a veces no es exactamente acorde a lo que prevé la ley, pero es una ley posterior, más específica y que tiene preferencia. Siguiente diapositiva, por favor, Luis. Una vez que tenemos los datos, por ejemplo, en un entorno clínico, nos podemos plantear utilizar los datos con fines de investigación o, por supuesto, podemos plantearnos obtener datos con fines de investigación como fin primario. ¿Qué normativa tenemos que aplicar aquí? Ya, aparte, digo, de, por supuesto, respetar toda la práctica del análisis genético. Ya tenemos los datos. ¿Qué normativa aplicamos ahora a la hora de manejarlos con estos fines? Pues la primera normativa es el Reglamento General de Protección de Datos, la más genérica, digamos, pero que es aplicable, que tiene un espíritu pro investigación. Luis, podemos debatir esto luego, si quieres, pero el espíritu del reglamento es que la aplicación del reglamento no puede ser un obstáculo para la investigación. Lo que representa el reglamento son garantías, pero no está en su espíritu suponer obstáculos. Y las interpretaciones que supongan obstáculos a lo mejor no son las más acertadas. En palabras del reglamento, por ejemplo, se reconoce que al utilizar muchos datos y cuantos más mejor, esto puede suponer que las investigaciones proporcionen conocimientos sólidos y que esto mejore la calidad de vida de las personas y que mejore la eficacia y la eficiencia de los sistemas y que, por lo tanto, se debe facilitar la investigación científica y se deben aplicar garantías adecuadas, sí, pero facilitando la investigación. Digamos, es como el punto de partida del espíritu de la normativa. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí hay mucha información, pero por favor, fijaos solo en ciertas cosas sobre las que os voy a llamar la atención.
En la segunda columna decíamos que el tratamiento de los datos tiene que tener una base legal y además, cuando hablamos de datos especialmente protegidos, tercera columna, necesitamos una circunstancia que levante el veto de prohibición. Decíamos que unas de estas circunstancias necesitaban a su vez un sustento en normativa. Y una de esas circunstancias es la investigación científica, que está rojo al final de la tercera columna. Pues bien, esa normativa ha venido de la mano de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de los Derechos Digitales, aprobada, es una ley orgánica aprobada en el año 2018, que señala que la utilización de datos en investigación va a seguir determinadas pautas. Y esas pautas están recogidas en en la quinta columna de esta diapositiva, pero ahora las voy a explicar en la siguiente diapositiva de una forma más gráfica. Siguiente diapositiva, por favor. Vale. Esto es lo que la Ley Orgánica de Protección de Datos prevé en cuanto al régimen de utilización de datos con fines de investigación. Ya a partir de aquí tenemos en España un sistema de gestión de datos con fines de investigación que no existía hasta ahora. Es un sistema escalonado al que le es aplicable toda la regulación general del Reglamento General de Protección de Datos, pero se va concretando, va dando pasos hasta llegar a una normativa nacional que en síntesis prevé ciertas garantías como que hay que llevar a cabo una evaluación del impacto que la utilización de esos datos en investigación va a tener en los derechos del sujeto, qué riesgos hay, qué medidas se aplican para hacer frente a esos riesgos y qué resultado nos da esta ponderación, un resultado aceptable, un resultado no aceptable. Eso es una evaluación de impacto y eso hay que hacerlo. Requiere un informe del Comité de Ética de la Investigación, cosa que antes no se pedía para la utilización de datos, y ahora sí. Y prevé también que haya posibles excepciones en el ejercicio de los derechos por parte de los sujetos en los que podemos entrar, pero, por ejemplo, el derecho a la cancelación, cuando eso choca con la obligación de almacenar cierta información, por ejemplo, en ensayos clínicos podemos pensar. Y prevé 4 posibilidades para utilizar los datos. Una, el consentimiento del sujeto, que además puede otorgarse en unos términos ciertamente amplios, pero eso sí, tiene que estar focalizado a una especialidad médica o investigadora. Eso puede ser la base que fundamenta el tratamiento de los datos. Hay otras habilitaciones para las autoridades sanitarias en diferentes supuestos. También entiende que puede ser compatible la utilización de datos en una investigación relacionada con otra anterior a la que se dio el consentimiento. Y finalmente, un cuarto supuesto dice que es legítimo la utilización de datos pseudonimizados con fines de investigación, es decir, el investigador que recibe los datos no accede a la identidad del sujeto porque en origen se ha desvinculado esta información. Tiene que haber un compromiso de no reidentificación. Los investigadores no van a acceder a los códigos. Se tienen que aplicar medidas de seguridad en el tratamiento de los datos y eso sí se prevé que en origen puede haber una reidentificación. Todo esto, cuando decimos, digamos, estamos diferenciando base legal, consentimiento, otras bases legales, que pueden ser el interés de la investigación científica, un interés público, un interés legítimo. Esto no quiere decir que el sujeto no deba tener información, porque el derecho a la información en tratamiento de datos no es igual que consentimiento. La información en el Reglamento General de Protección de Datos responde al principio de transparencia. Todos nosotros tenemos que saber qué datos se están tratando, aunque
sea una obligación legal del responsable de los datos tratarlo. El tratamiento está fundamentado en su obligación, no en mi consentimiento, pero yo tengo derecho a saber que ese tratamiento se está llevando a cabo y puedo acceder a esos datos y en su caso a lo mejor podré pedir la cancelación si no es legítimo el almacenamiento, etc. Quiero decir que el decir que la base no es el consentimiento no significa que aquí haya una ocultación o no se ejerzan otros derechos que garantizan la autodeterminación informativa. Siguiente diapositiva, por favor. Voy a terminar ya en los, creo que me quedan 5 minutos, con una mención al reglamento del reglamento europeo del Espacio Europeo de Datos de Salud, que ha sido aprobado en marzo de este año y que va a entrar en vigor de forma paulatina. Ahora os enseño una diapositiva donde se ve estas etapas de efectividad del reglamento. Y os he puesto también, para vuestro conocimiento, una propuesta, un anteproyecto de ley sobre salud digital que va a desarrollar algunos de los aspectos de este reglamento. Actualmente se ha abierto una consulta pública por si se quiere participar, lo tenéis ahí. Es verdad que de momento nos encontramos ante un texto muy embrionario, en términos muy generales, pero se puede ir participando ya bueno, se pueden dar impresiones, se pueden dar opiniones sobre su contenido. Y la siguiente diapositiva es simplemente muy esquemáticamente explicaros que este reglamento distingue un fin primario y un fin secundario del uso de los datos. Prevé en el fin primario, que es asistencia sanitaria, la interoperabilidad de las historias clínicas electrónicas, bueno, en toda Europa, en toda Europa. Reformula los derechos del paciente sobre su historia clínica, por ejemplo, incluye el derecho a insertar información en la historia por parte del paciente. Y también prevé que los estados pueden introducir el derecho a la autoexclusión. Un paciente se puede excluir de que su historia se comparta en este espacio. No puede excluir de que su historia se almacene en el centro que le presta asistencia. Esto en cuanto al fin primario, dicho bueno, de una forma en una pincelada. El fin secundario supone que todos los tenedores, o sea, quienes almacenen datos de salud, datos genéticos, bueno, hay una lista de datos muy amplia, pero vamos a dejarlo en general, datos genéticos, datos de salud, están obligados a poner a disposición esos datos de terceros usuarios que pueden acceder para unos determinados fines que están permitidos. ¿Cómo se va a hacer esto? Pues los estados van a hacer un catálogo de datos nacionales. Para hacer este catálogo, esos tenedores tienen que dar información. Los usuarios podrán conocer esos catálogos y podrán acceder a unos organismos de acceso que se tienen que establecer en todos los países, harán unas solicitudes, estas solicitudes se examinarán y los organismos de acceso darán permiso para que terceros accedan a esos datos en espacios seguros. Los sujetos deben tener derecho a la autoexclusión, las personas tienen derecho a la autoexclusión, pueden decir que sus datos no quieren que se usen para estos fines secundarios y además establece el derecho al retorno de los resultados, que en España ya tenemos, en otros países bueno, son 2 pinceladas porque no tengo más tiempo. En la siguiente diapositiva están enumerados los fines para los cuales es legítimo este uso secundario y vemos que está previsto en concreto la investigación científica en la letra E, incluyendo, por ejemplo, el desarrollo de productos o servicios o la prueba o la evaluación de algoritmos. Y en la siguiente diapositiva veis un cuadro sobre la implementación de este reglamento. Veis, ahora veo fatal porque tengo la pantalla un poco pequeña, pero de memoria me acuerdo que llegaba hasta el 2031, espero no equivocarme. Y hay diferentes momentos para
pues, la aplicación de la interoperabilidad de la historia clínica, para el uso secundario, etc. Y la siguiente diapositiva creo que ya es la última. Me parece que he cumplido mis 40 minutos y ahora creo que queda algo de tiempo para que podamos hacer preguntas o hablar también con Luis. Nada más, muchas gracias. Pues nada, Gracias, Luis, gracias, me has hecho un favorazo. Sí, bueno, está haciendo Bien, de gracias, secretario. Pilar. Bueno, muchas gracias, Pilar, también a ti por tu exposición. No sé si queréis comentar entre vosotros antes. Hay una pregunta en el chat, pero a lo mejor, bueno, creo que Pilar ha tirado un cable ahí para que hicieseis algún comentario Sí, entre yo vosotros, creo que es que importante. sería interesante, ¿no? Yo creo que, como nos conocemos hace tiempo, yo creo que hemos preparado las charlas que eran complementarias y esto está muy bien para los que han escuchado esta charla, aspectos éticos científicos, aspectos legales. El Reglamento General de Protección de Datos, pues aunque tuviera este espíritu, realmente nos ha bloqueado muchas veces el acceso, seguramente por una interpretación inadecuada de este reglamento, ¿no? Y me estoy acordando yo de cuando hemos intentado compartir datos de las enfermedades raras en las cuales trabajamos con colegas en otros países europeos, que para ello hemos tenido que generar unos consentimientos adicionales de nuestros pacientes para que accedieran a que sus datos fueran visibles por otros colegas de otros pacientes. Pero bueno, esto digamos que se puede resolver y entiendo que el Espacio Europeo de Datos de Salud, yo soy muy optimista y espero que realmente nos vaya a resolver bastantes de estos problemas, porque aquí no se trata de que los datos viajen, sino que se accedan a ellos, ¿no? Y que se acceda solamente a lo que es necesario. Por ejemplo, si uno está estudiando los genes susceptibles de diabetes, no va a tener que acceder a todo el genoma, sino solamente a aquellas variantes que están asociadas o descritas asociadas a diabetes. Y en este sentido, pues yo tengo especial confianza. Otra cosa es cómo se va a implementar. Necesitamos un responsable nacional de cada uno de estos espacios europeos y en España creo que las comunidades autónomas ya han solicitado que cada una quiere tener su representante, lo cual ya nos va a posicionar de forma distinta frente al resto de países europeos. Yo no sé si otro país ha manifestado algo parecido. Pilar, si tú sabes cuál es la previsión de esta implementación. Sí, bueno, sí, otros países descentralizados también que tienen una estructura, pues eso, descentralizada como España, y además esto lo prevé el propio reglamento, pueden tener varias entidades, varios organismos de acceso, varias entidades que se ocupen de gestionar todos los datos, pero tiene que haber un coordinador nacional. Eso es así. Entonces, eso en España también es así. Tiene que haber un coordinador nacional, un punto de referencia, pues por ejemplo, para que haya un catálogo nacional, para que haya una coordinación entre todos. Y esto supuestamente será el Ministerio de Sanidad, digo yo. Sí, bueno, ya hay algunas propuestas de sí todavía no se sabe exactamente, pero sí que hay alguna propuesta sobre quién se va a ocupar de este papel. A lo mejor en el Ministerio de Sanidad o a lo mejor en el de, no sé, en el de Economía o en el de, no sé, depende, ¿eh? Alguna Dirección General de Digitalización, Salud digital, entonces a lo mejor va más por ahí. Las Muy bien. autoridades en salud digital. Sí, sí. Mm. No sé si tenemos alguna pregunta, Paloma. Sí, tenéis una pregunta en el chat. No sé si queréis que os la lea. No, Sí. yo la ¿La puedo leer. lees tú? Venga, perfecto. Buenas tardes. El consentimiento informado para pruebas genéticas se introdujo en una regulación normativa de investigación desde hace muchos años, 2007, bueno, la Ley de Investigación Biomédica, una vez integrada la información genética, por ejemplo, paneles para tratamiento oncológico en la asistencia, esto es farragoso y difícil. ¿Se ha planteado revisar esta premisa? ¿Qué implicaciones tiene el curso de una asistencia ordinaria? Poder integrarlo en el curso de una asistencia ordinaria, poder integrarlo en el consentimiento informado asistencial. ¿Conocen la casuística clínica en centros sanitarios?
No sé si entiendo bien cuál es el objetivo de esta pregunta. Pilar, ¿tú lo entiendes mejor? Yo no lo sé, o sea, bueno, la casuística clínica en centros sanitarios quizás la conoces más tú, Luis. Yo sí conozco muchos centros sanitarios que tienen modelos de información y consentimiento. No sé si se refiere a esto, pero yo Bueno, creo que está muy no, generalizado. claro, eh, lo que sucede cuando vas a solicitar un consentimiento informado para realizar un estudio genético, un diagnóstico genético, la realidad, y creo que tú lo has vivido también de forma directa dentro del Impact y dentro de otros proyectos, la realidad es que a veces se tienen que firmar diferentes modelos de consentimiento informado en función de si se van a acceder a exomas clínicos, a exomas completos, a genomas completos, si se va a llevar estos exomas o estos genomas completos a una base de datos internacional que está residiendo fuera de Europa o fuera de España o fuera de en algún otro país. Lo digo porque, aunque inicialmente, por ejemplo, la mayor parte de consentimientos hablaban de paneles de genes, después, pues esto se ha ampliado a los exomas y ahora mismo ya estamos en transición a los genomas completos. Los genomas completos han bajado muchísimo de precio, se pueden conseguir por 300, 350 euros, por lo tanto va a ser una realidad. Y evidentemente el nivel de información y el nivel de hallazgos inesperados que podemos encontrar con un genoma completo va a ser, pues seguramente muy superior al que teníamos cuando trabajábamos con exomas, ¿no? Por eso hay que acomodar estos modelos a, a las tecnologías que se van a usar. De todas maneras, Pilar, yo creo que vosotros propusisteis un modelo universal de consentimiento informado para pruebas genéticas, ¿no? No sé si puedes hablar al respecto. Sí, hemos trabajado sobre eso y propusimos, está publicado en un número especial de la revista de Derecho y Genoma Humano en abierto. Eh, También digo, sí, hemos hecho esa propuesta y en Impact también hay una propuesta. También es verdad que muchas veces es que la ley no soluciona todo, o sea, y ni lo tiene que solucionar. Tiene que ser, porque si no, además es que se quedaría obsoleta al año siguiente, ¿no? Claro, Con lo rápido que vais vosotros. claro. Entonces, a lo mejor vosotros también tenéis trabajo que hacer luego en hacer protocolos, en vuestros trabajos en las sociedades científicas, en los comités de ética. Entonces, a veces la ley es mejor que no descienda mucho, mucho, mucho al detalle y que luego los que sabéis de las necesidades del día a día, bueno, pues concretéis, ¿no? Entonces, yo sí creo que la ley de investigación biomédica se tiene que actualizar en ciertos casos, pero no creo que tenga que ir más al detalle en, no sé, por ejemplo, el tema del consentimiento, yo creo que tal y como está así en términos generales, yo no iría más al detalle, por ejemplo, en esa cuestión, ¿no? Porque entonces nos quedaría vieja el año que viene, probablemente. Bueno, vosotros también sabéis más de esto, ¿no? Claro. Ujú. Claro, yo me he metido también, y por discutir, yo me he metido también en el tema de los análisis genéticos directos al consumidor, porque creo que han hecho mucho daño a la comunidad, sobre todo cuando dan a entender cosas que no son realmente lo que ocurre en realidad, cuando las personas acceden a ellos no con un motivo de entretenimiento, un motivo más o menos lúdico, sino con un motivo clínico. Estos test no tienen un objetivo clínico y claro, cuando a uno le dicen que no tiene mutaciones de un determinado gen, se puede poner muy contento, pero en realidad lo que le están diciendo es que no tiene las 3, 4 o 5 mutaciones que han mirado de ese gen y ese gen puede tener 600 mutaciones más que las cuales no han sido revisadas. Lo digo porque a veces nos hemos encontrado nosotros que hacemos diagnóstico genético de enfermedades raras, como diciendo, pero doctor, pero si esto ya lo hice yo, me dijeron que estaba todo limpio, que no tenía nada. Y bueno, no tenía nada de lo que de lo que miraron, ¿no? Y ahí sí que tenemos que ir con cuidado. Es que yo dudo un poco, por no decir mucho, de si esto es legal o no.
Porque los análisis Bueno, genéticos, claro, no es legal. es que Yo los creo que en análisis España genéticos tienen que estar limitados y además tienen que darse en un contexto de consejo genético. absolutamente. Claro. Por lo tanto, tienen que partir de un solicitante, de un médico, de un personal asistencial con conocimientos de genética y tienen que recibirlos ese profesional para transmitírselos a la persona. Aquí de esto nos olvidamos, porque aquí la persona interactúa directamente con la empresa y los resultados los recibe directamente de la empresa, con lo cual esto no parece muy Claro, y legal. luego además yo pongo un poco también en duda el cumplimiento de la normativa general de protección de datos. ¿Dónde guardan esas compañías esos resultados y qué hacen con ellos? Pues Es que esa es otra, claro. ahí está la cosa. Ahí está la cosa que evidentemente para sufragar sus gastos tienen que ofertar, aunque sea de forma agregada, los datos, porque estos datos, pues a las empresas les pueden ser útiles, ¿no? El saber que hay una proporción determinada de una variante que predispone o que favorece el consumo de un determinado fármaco en un país, puede hacer que la empresa tome la decisión de comercializar ese fármaco en el país. O lo contrario, si lo que predominan son variantes genéticas que lo que hacen es bloquear o interferir con un determinado medicamento, la empresa puede decidir, pues no voy a poner ese medicamento en venta en este país porque no me va a resultar. Y estos son situaciones que desgraciadamente pues me temo que se están dando ya y tenemos que ser conscientes de ello. Paloma, yo no sé Totalmente de si acuerdo. quieres comentar algo más por Yo vuestra no, parte. yo os dejo a vosotros porque yo comentar, sinceramente, puedo comentar poco. Bueno, Estáis pero en esto un es un nivel en el tema, que yo no puedo entrar. esto es un tema muy interesante Sí, y súper yo, interesante. yo insistir en que quizá a veces cuando hablamos de medicina personalizada y de precisión tendemos a pensar en el individuo y todavía no estamos ahí, estamos en el segmento, estamos en el grupo de individuos que comparten unas determinadas características, pero no estamos, porque parece que cuando hay alguien que lo interpreta diciendo, no, a mí me van a tratar de forma distinta de mi vecino. Bueno, te van a tratar de forma distinta si pertenecéis a grupos distintos, pero no por el hecho de que seáis dos individuos distintos. Sí, la verdad es que lo has dejado súper bien explicado en tus diapositivas. A mí me habéis dado una buena lección los dos, ¿eh? No soy nada conocedora. Bueno, Pues pues nada, oye, no hay más preguntas y vale, muchísimas gracias a los dos y, bueno, y también a todas estupendo, las personas que os están siguiendo, ¿eh? estupendo. Pues buenas Muy tardes Gracias. a bien. todos. Pues Adiós, buenas Pilar. Gracias. tardes. Muchas Adiós, gracias, hasta luego. Hasta adiós. luego.